Amados hermanos en Cristo, extraño el tiempo en que no nos hemos reunido, en que no hemos estado juntos compartiendo testimonios que glorifican el nombre de Dios. De verdad que les extraño, pero tenemos que pasar por estas cosas y comprender cuán preciosa es la libertad que tenemos en Cristo, porque aun cuando estemos confinados en un cuarto, el Señor está con nosotros y nuestro espíritu está en comunicación, porque el Señor lo hace posible. He tenido dificultades para grabar. El ambiente a veces no se presta, a veces los ruidos están muy cerca y continúan por todo el día y parte de la noche. Pero aquí estamos intentando de nuevo hacer la obra del Señor y recordarles que el trabajo, la obra para el Señor no es en vano, tiene su recompensa. En esta ocasión hablaremos de la dedicación del templo. En 2 de Crónicas capítulo 7 tenemos algo acerca de este punto. Y como siempre, quisiera pasar de lo material. Vamos a hablar del templo material que se construyó, el templo de Salomón, como se le llama. Y vamos a entender todas las dificultades y complicidades, todo lo complejo que era el conjunto entero. Tanto así que cuando leemos las Escrituras acerca de los detalles de la estructura del templo, quedamos anonadados por tanto detalle, a veces tan minuciosos, tan pequeños. Pero cuando pensamos que esto es solamente una sombra, un símbolo de lo que había de venir en lo espiritual, nos damos cuenta entonces de la sencillez, pero también de la perfección con que el Señor obra para con sus criaturas. Sencillez porque cuando llegamos al Nuevo Testamento no tenemos que complicarnos tanto para entenderlo. ¿Qué estaba diciendo el Antiguo Testamento? ¿Qué dice Dios en su palabra en su Antiguo Testamento? Que las cosas materiales son difíciles, pero son perecederas, que son complicadas y a veces, casi siempre más bien, atractivas al ser humano, pero que no tienen valor alguno. Y otra vez, el punto principal es que son temporales. En tiempos difíciles como estos deberíamos concentrarnos aún más en obrar, en hacer la obra del Señor, en vez de recluirnos y aislarnos y enfriarnos. Son tiempos duros y vendrán tiempos quizás más difíciles todavía. Es lo más posible. Pero es ahora cuando necesitamos fortalecernos más todavía en el Señor. Les invito a que pensemos, meditemos en las cosas que vamos a ver hoy. En el primer versículo del capítulo 7 de 2 de Crónicas, podemos leer: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, es decir, las ofrendas en el altar, y la gloria del Señor llenó la casa. Saben ustedes que en nuestro tiempo no hemos podido experimentar, ver, palpar, cuando la casa del Señor está llena de gloria, tanto así que nada más cabe ahí. Lo veremos en un momento más, ampliaremos este concepto. Dice el verso 2, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa. Donde está el Señor, lo cubre todo, lo abarca todo, y no hay parte para el ser humano excepto una: recibir lo que el Señor nos tiene.
Es hermoso someter nuestra voluntad a su voluntad habiéndole conocido, y es hermoso recibir las bendiciones plenas, completas, de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a su palabra. Donde está el Señor, la gloria del Señor tiene que triunfar, tiene que brillar, tiene que ser excelente por encima de toda otra cosa, por encima de cualquier otra manifestación o pensamiento humano. Lo entenderemos un poco más adelante, un poco mejor. Y cuando a todos los hijos de Israel, dice el verso 3, vieron descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, cayeron en tierra, sobre sus rostros, en el pavimento, y adoraron, y dieron gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. En efecto, la misericordia del Señor, grande, infinita, que se anunciaba de cierta manera con estos eventos, en este caso la dedicación del templo, después de tanto tiempo de construirlo, de tantos detalles técnicos, de tantos detalles que tenían que ser perfectos hasta lo último. Hoy todavía la gloria del Señor se manifiesta, y se manifiesta aún más grande, porque ahora se manifiesta en diverso lugar y de diversa manera. Lo entenderán en un momento. El verso 4 dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor. Verso 5, segunda de Crónicas, verso 5. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio, noten esto, 22,000 bueyes. ¿Oyó bien? 22,000 bueyes. Como holocausto, como sacrificio al Señor, como ofrenda a Dios, sacrificados, despedazados, quemados en parte en los altares, y la sangre usada para rociar los vasos del templo y el pueblo. 22,000 bueyes. Es mucho ganado. Son muchas reses, muchos animales. Imagínense que después de tantos miles de animales en aquella sola ocasión, pero además la cosa no termina ahí, porque enseguida dice, habla de ovejas, 120,000 ovejas. Sume los dos. Quiere decir que esto no era evento de un día, y más adelante lo confirmamos. Había fiesta una semana, y después el rey Salomón hace fiesta por su cuenta. Estos eran eventos extraordinarios, buscando agradar a Dios, para que luego encontremos en el Nuevo Testamento que Dios no habita en las casas hechas por la mano del hombre. Para que luego encontremos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, que la ley, y esto es parte de la ley, lo que estamos leyendo, no perfeccionó nada. Que tenía que haber un cambio de pacto o de testamento, porque aquel primero, es decir, el antiguo, la ley, nada perfeccionó. No hizo limpio a ningún ser humano en su conciencia. Y usted dirá, ¿y todo eso, todo ese derroche, entonces para qué lo ordenó el Señor? Buena pregunta. Lo ordenó para que nos demos cuenta que por ahí no va la cosa. ¿Para qué dejó los 10 mandamientos? Para que nos demos cuenta que no podemos cumplirlos, como dicen algunos ilusos. Y que solamente su gracia nos avala, solamente su gracia nos ayuda. Porque no podemos cumplir los mandamientos. Porque si los cumpliéramos todos, siempre no seríamos pecadores. No tendríamos de qué ser perdonados. No tendríamos necesidad de un Salvador. Seríamos como Dios. Y en el contraste entre lo material, que no perfeccionó a nadie en su conciencia, y lo espiritual,
campo en el cual con un solo sacrificio, hecho por Cristo Jesús, el sumo sacerdote, somos santificados para siempre. Santificados significa apartados por Dios, para Dios. Lo que el hombre no puede conseguir, Dios lo consigue. Y lo tiene para ti si tan solo confías o crees en Él y vives conforme a sus preceptos. Gran fiesta, ¿eh? Mire lo que dice el verso 6, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 6. Y los sacerdotes cumplían con su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música del Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Salomón sacrificó aparte, cerca del templo, en el atrio, otros tantos animales, porque ya no podía acercarse a la otra hecatombe, es decir, a donde estaban sacrificando los miles que vimos hace un momento. El verso 7 confirma esto. También santificó Salomón en el medio del atrio, o el medio del atrio que estaba delante de la casa del Señor, por cuanto había ofrecido ahí Salomón estaba a la cabeza del festín. Había ofrecido allí holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras, es decir, la parte gorda, la gordura de los animales. Así que tuvieron que hacer sacrificios aparte, como diríamos, no en el altar principal, sino en otro lado, en el mismo templo. Es curioso, hablando de templo, la palabra templo la usamos ahora de acuerdo al Nuevo Testamento, muchas veces en forma equivocada. Las gentes dicen, si les preguntan ¿a dónde vas?, dicen voy a la iglesia, o dicen voy al templo. ¿Y usted sabía que ninguna de estas dos respuestas es correcta? El templo no es el edificio, la iglesia no es el edificio, pero la gente responde así y piensa que van a la iglesia, cuando la iglesia, si es que son ellos, porque la iglesia la forman seres humanos. El lugar donde se reúne la iglesia tampoco es el templo. El templo del Espíritu de Dios hoy es el cuerpo del ser humano. Abundaremos en eso en un momento. Ahora, nota el verso 8. Hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una grande congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto, o el río de Egipto, supuestamente el río Nilo. 9 al 8º día hicieron una asamblea solemne porque celebraban la dedicación del altar. 7 días. Y la fiesta, 7 días. ¿Sabe usted que la gente se ha quedado acostumbrada a fiestas, fiestas, fiestas y más fiestas y rituales y más rituales? Eso es lo que le atrae al ser humano en su carne. Por eso las religiones basan todo prácticamente en los rituales, en las ceremonias. Llámese como se llamen estas. Estas cosas van por delante desde el punto de vista humano, pero no de acuerdo al plan de Dios. Un capítulo complementario aquí para probar el punto es perfecto en su contenido. Sería el capítulo 1 de Isaías, a partir del verso 10.
donde Dios habla diciéndole al pueblo de Israel, estoy harto de sus ofrendas y holocaustos y becerros engordados y esto y aquello. Y la observación de lunas nuevas y días solemnes y todo eso me tiene hastiado, tu incienso me tiene harto. Y después de que Dios manifiesta su disgusto con todas esas cosas materiales, les llama a que vayan a hacer cuentas con Él. Y nos llama a nosotros por excelencia hoy. A que dejen lo material y se arrepientan. A que dejen lo malo y busquen lo bueno. Qué gran cambio. Qué gran cosa tenemos aquí. Grande es la misericordia del Señor y es para siempre. Su misericordia es nueva, fresca, cada mañana. Cada día que vivimos está presente, disponible para socorrernos con su gracia. Ahora me interesa que analicemos, porque hay un propósito específico en ello, el verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. De forma hipotética o condicional, como una suposición. Dice el Señor en el verso 13, si yo cerrare los cielos, es decir, si cortare la lluvia, si no permitiere que lloviera, ¿qué pasa cuando no llueve? No hay cosechas. Y si no hay cosechas, hay hambre. Si yo cerrare los cielos, dice el Señor, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, es decir, las plantas, o si enviare pestilencia a mi pueblo, es decir, si les enviare alguna plaga, alguna enfermedad. ¿Y por qué haría eso el Señor? Porque Él dice, si lo hiciera, dice. No dice que lo va a hacer, aunque lo hace cuando Él necesita hacerlo. Lo hace para llamarnos la atención. Cuando alguien está lejos de Dios, Dios frecuentemente usa estas cosas. Vienen tribulaciones, viene angustia, para que recordemos que hay un Dios. Parece ser que aún los llamados cristianos buscan a Dios por conveniencia, como algo que les es útil en un momento dado. Y cuando todo va bien, se olvidan de Él. Y si alguien se aparta de Dios, y Dios le llama la atención de esta manera, bendito sea Dios, porque lo que está haciendo es traer de nuevo a aquel que se descarrió. Si yo les quitara la lluvia y les mandara las plagas que acaben con sus cosechas, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Aquí está la respuesta en el 13. Perdón, en el 14. Si eso ocurriera, si yo hiciera tal cosa y ustedes están en apuros, en aprietos, no saben cómo sobrevivir, cómo resolver el problema, o no pueden hacerlo, ¿qué van a hacer? Y aquí está la respuesta del Señor mismo, verso 14, versículo muy conocido, pero no siempre analizado, estudiado a fondo. Vamos a ver en un momento las partes de este versículo 14, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a la primera parte. Si mi pueblo se humillare. Primera parte. ¿Por qué se tendría que humillar el pueblo? Porque Dios había mandado sequía y plaga y pestilencia, enfermedad, como la que estamos pasando ahora según las autoridades mundiales. El centro de la salud en el mundo es la OMS, Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU,
o a las Naciones Unidas, que es lo mismo. Si Dios manda sus plagas y plagas a las cosechas y no llueve, estamos en apuros. Si eso pasa, Dios pone condiciones para restaurar y hacer que vuelva la abundancia. Y aquí está la primera. Si mi pueblo se humillare. Verso 14. ¿Cuál pueblo? ¿Por qué le llama mi pueblo? Bueno, mi pueblo es mi pueblo. ¿A quién es el mensaje original aquí? Al pueblo de Israel. Entonces no aplica a nosotros hoy porque no somos israelitas o porque no estamos en tiempos del Antiguo Testamento. Por supuesto que sí. Si en estos días de tribulación, de miedo, de terror, de que me contagio, no quiero salir, te vuelves un recluso, te amargas, te desesperas, va a haber problemas con suicidios, va a haber problemas con hambre, va a haber problemas de muchas maneras, atracos, revueltas en las calles, si es que esto continúa. El pueblo del mundo, 7 billones o 7,000 millones y fracción de habitantes en el mundo, no pueden estar encerrados en sus casas por mucho tiempo sin que no haya consecuencias. ¿Cuál es la respuesta cuando estas cosas vienen? Primero, humillarse ante Dios. Primera parte, primera condición en el versículo 14. Y describe a ese pueblo, el cual es llamado por mi nombre. Dígame una cosa, ¿cómo se llaman las gentes aunque no lo sean? Le preguntamos, ¿crees en Dios? Le preguntamos a alguien. O sea, ¿crees que hay Dios? Ellos dirán, soy cristiano. Oh, tienes un apellido, un apodo, como quien dice. Eres cristiano. Eso quiere decir que es creyente, según la respuesta. Que cree en Dios, que cree en Cristo. Pero ahora viene el dilema aquí. ¿Todo el mundo que se dice ser cristiano es realmente cristiano? No necesariamente. Por sus frutos les conoceréis. No es decir, soy cristiano. Es evidenciar con el testimonio diario de que se es cristiano. Así que si tú eres cristiano y estás pasando por tribulación con estas cosas de hoy, con esta cuarentena tan larga ya, que es ochentena ya prácticamente, ¿qué? ¿Te vas a poner amargado, altanero, retando a Dios? ¿O vas a tener la sensatez de humillarte delante de Él? Compagina esto primero con las cosas que siguen. O de lo contrario, no te llames a sí mismo cristiano. ¿Para qué te engañas a ti mismo? Vean la siguiente condición. Y oraren. ¿Orar a quién? A Dios. ¿A quién más? Porque algunos no orarán a Dios. Orarán a alguien más o a algo más. Y encima de un pecado viene otro pecado. Esas oraciones no llegan al cielo. Así que es condicionar esto. Si yo hago esto porque los veo alejados de mí, y cierro, elimino la lluvia, y mando plagas a sus cosechas para que acaben con todo, y mando pestes o enfermedades, en una palabra, tribulación o angustia a ustedes, ¿qué van a hacer? Les aconsejo que se humillen. Les aconsejo que oren. ¿Y cuál es la tercera condición? Y buscar en mi rostro. Vamos a ponerlo todo junto. Oren y busquen mi rostro. Humíllense, si se llaman cristianos, humíllense ante mí. Yo puedo resolver su problema, pero es necesario que reconozcan quién soy yo. Humíllense ante mí,
Oren. Todo junto ahora. Busquen mi rostro. Oren a mí, busquen mi rostro. Pero la cosa no termina ahí. Habla de convertirse de los malos caminos. ¿Qué es esto? Arrepentirse de lo malo que estén haciendo. Y oigan lo que sigue para terminar el verso 14. Cuando ustedes hayan hecho esto, dice el Señor, entonces, qué bien colocada está la palabra entonces aquí, por supuesto, es palabra de Dios. Ok, yo mando plaga porque ustedes se alejaron de mí, mando enfermedad, mando que se acaben las cosechas, que no haya lluvia, etcétera, etcétera. Y ustedes están en peor condición que antes. ¿Cómo pueden cambiar esto? Primero, humíllense ante mí. Si son llamados por mi nombre, humíllense ante mí. Oren y busquen mi rostro. Vuélvanse de sus malos caminos, es decir, arrepiéntanse. Y entonces, antes no, pero hasta entonces, y a partir de entonces, ¿qué es lo que termina diciendo el verso 14? Entonces yo oiré desde el cielo. Entonces, antes no voy a oír, hasta que los vea contritos, humildes, humillados ante mí, reconociendo que hicieron falta, que se alejaron de mí. Entonces, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Asunto arreglado. Pero el orgullo del ser humano no le permite, no quiere hacer eso. Y en su pecado llevan la penitencia, porque van a sufrir más y a conseguir menos. Con la gracia del Señor todo es posible. Yendo contra Dios, nada te va a salir bien. Y si te sale bien algo por un tiempo aquí en esta tierra, tienes que dar cuenta de él un día. Y ahí es donde vas a pagar hasta el último centavo. Reflexiona en esto y toma la actitud correcta si es que eres cristiano. Porque diciendo que eres, no necesariamente por eso eres. Se ha vuelto una costumbre mecánica decir soy cristiano. Sí creo en Dios porque sé que hay un Dios. Sí, pero ¿cómo lo tratas? ¿Cómo lo respetas? ¿O cómo no lo respetas? Eso cuenta. El que de verdad cree, da toda la alabanza y gloria a Dios todos los días en todo lo que hace. Y el que dice que cree pero no cree, vive y trabaja para el diablo todos los días, toda su vida. Viene y le remuerde la conciencia. Pero cuando está en tribulación, entonces sí voltea hipócritamente para arriba suplicando la gracia de Dios. ¡Qué conveniencia!, ¿no? ¿Saben? Esto no es nada en comparación con lo que bíblicamente está profetizado que va a venir. Esto es apenas principio de dolores. ¿Qué tal si esto se prolonga y las economías de los países se vienen abajo y no hay comida y no hay trabajo? Van a morir muchos de hambre. Muchos miles más que por el virus. ¿Estás preparado para partir de este mundo y dar cuentas a Dios? O nomás le haces al ensarapado y vas a misa o a tu iglesia o a donde sea, aún siendo evangélico dices que traes la Biblia y que lees la Biblia y vas a la iglesia y dices amén y dices aleluya y Dios te bendiga, hermano, y tienes toda la forma externa, pero ¿de verdad eres de Dios o te haces tonto solo? ¿Por qué tengo que decirlo de esta manera que puede parecer cruda y ruda? Porque algunos no entienden de otro modo. Esto es serio, no es un juego. Tienes que hacer caso de esto. Y si hay un problema, tienes que arreglarlo con Dios. Y el problema es, vuélvete a Él. Humíllate ante Él. Busca su rostro. Vuélvete de tus malos caminos. Otra vez, Isaías capítulo 1, como ya cité, sería bueno que lo estudiaras a fondo.
Vamos a pasar en esta segunda parte al panorama que nos brinda el Nuevo Testamento ya con más detalles. Y vemos cómo cambia todo por el poder grandísimo de Dios. El poder es infinito, su poder es infinito. En el versículo 16, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 16, dice el Señor Todopoderoso: porque he elegido o escogido y santificado esta casa. En este pasaje se refería al templo del que hemos venido hablando. Pero, ¿cómo lo entendemos hoy? El Señor santifica casas de barro, aparta del mundo casas de barro mediante la fe y el arrepentimiento, mediante el nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu de Dios en una persona. Y ese individuo viene a ser el templo del Espíritu Santo. Ya no es la casa, con tantas complicaciones arquitectónicas y tantos detalles, como decíamos, y con fiestas de 7 días o más, y con miles y miles de animales sacrificados. No. Calladamente en cualquier rincón del mundo, en cualquier choza, en cualquier campo, debajo de cualquier árbol, dentro de un autobús, en tu automóvil cuando vas manejando, puedes encontrar la salvación que Dios te ofrece, y Él te convierte en su templo. Y ahora hablemos, consecuentemente, de la dedicación del templo. Pero ahora ya no es Dios el que está dedicando el templo. Eres tú que te llamas cristiano, el que debes dedicar ese templo que es tu vida, que es tu cuerpo, para la gloria de Dios y nada más que para su gloria. Porque compartir tu templo, te llamas cristiano, ¿no? Y la Biblia dice que el que es cristiano, no el que se dice nada más ser, sino el que es realmente, es el templo del Espíritu de Dios. ¿A qué o a quién le dedicas ese templo que es tu cuerpo? Tu mente, tu corazón, ¿a quién o a qué se lo dedicas? ¿Lo quieres compartir entre Dios y el mundo? No se puede. O eres de Él o no eres de Él. No puedes ser 90% de Él y el resto por ciento del mundo, o 50 y 50. No puede ser esa mezcla. Dios abomina ese tipo de mezcla. O con Él o contra Él, dice su palabra. ¿Cómo entonces propones que dedicarás el templo, que es tu cuerpo, puesto que te llamas cristiano, insisto? ¿Cómo propones dedicarle ese templo al Señor? Piensa por un momento qué es lo que tienes que dejar de hacer, porque Dios no lo aprueba. Piensa por otra parte en lo que tienes que hacer porque Dios espera que lo hagas. ¿Por qué tu negligencia? ¿Por qué tu reticencia a vivir de esa manera, estando en el mundo pero sabiendo que no somos del mundo? ¿Por qué no te apartas totalmente? ¿Por qué no te vuelves de tus malos caminos? Volvamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 6, me parece. ¿Por qué no buscas su rostro? ¿Por qué no te entregas a Él totalmente? ¿Por qué eres mediocre o tibio? Lo cual Dios abomina. ¿Por qué? ¿Crees que te vas a quedar aquí para siempre? ¿Crees que Dios te va a perdonar porque al cabo no te excedes en lo que haces entre las cosas mundanas que practicas? ¿Crees que Dios está contento con que sigas envenenando tus pulmones, consiguiéndote un cáncer con tabaco, o arruinando tu vida con drogas o con alcohol? ¿O crees que Dios está contento porque tú eres el mejor maldiciente de todos los mexicanos, por ejemplo?
Oh, te sabes albures, chistes de doble sentido. Tú eres único en eso, eres experto. Oh, y te complace contarlos para que otros se rían de tus estupideces malsanas. Pero te llamas cristiano. Te espera una sorpresa. ¿Por qué no dedicas el resto de tus días al Señor? ¿Por qué no? Bueno, la primera respuesta podría ser porque no eres del Señor y el Espíritu de Dios no está en ti y no has sido convicto de que debe ser así. Así que tu carne sigue como lo que ha sido siempre, carne. Quizás hayas adquirido apariencia de cristiano, traes Biblia, hablas con frases bíblicas y hasta citas versículos aquí y allá y pretendes darle cátedra a alguien más, pero en el fondo, ¿eres propiedad eterna de Dios o no? Cuidado con esto. ¿Ves? A la vez que es simple, no es tan simple escapar de las garras del diablo. La carne te tiene atado. Satanás es engañoso y te llama y te tienta con todo aquello que te gusta. ¿Y tú? Como voy al matadero. Ni mujes, ni te quejas, y de pronto te dan un golpe en la nuca, te entierran un cuchillo en el corazón y eres carne para el carnicero. El carnicero Satán, quiero decir. Y te van a cocinar, y te vas a cocinar, sin acabar de ser, sin dejar de ser. El fuego nunca se apaga, el gusano tuyo nunca morirá. Pero tuviste la dicha de llamarte a sí mismo cristiano toda la vida. Despierta, despierta, esto es más serio de lo que piensas. No es, aquí me gustó, aquí me quedo, agarro y me unto un poco de la religión de aquí, soy miembro, soy de la iglesia fulana de tal, tengo un membrete, mírame. Eso no es, eso es material. De eso no quedará hueso sobre hueso. Parafraseando la escritura cuando Jesús les dijo a los fariseos, hablando del templo, no quedará piedra sobre piedra. Y de lo nuestro no quedará hueso sobre hueso, ni pellejo sobre pellejo. Nada, todo volverá al polvo y será polvo, excepto el Espíritu de Dios que recogerá él, para juicio o para gloria. ¿Cuál es tu caso? El día de Pentecostés, cuando había 120 gentes reunidas en el aposento alto, que era la iglesia primitiva en Jerusalén, las llamas como de fuego no se pusieron sobre el edificio, sino sobre las personas que estaban ahí. Esto era el cumplimiento de la profecía de Joel en su capítulo 2, donde habla de esto. Se cumple el día de Pentecostés. Ahora, Dios no manifiesta su presencia con flamas como de fuego en el edificio. Dios no habita en casas hechas por la mano del hombre. Ahora, las llamas como de fuego en el día de Pentecostés estaban sobre las personas, indicando con ello que el Espíritu Santo habitaba en ellos y que ellos eran el templo del Espíritu de Dios ahora. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Sabes a ciencia cierta, de acuerdo a la Escritura, que irás a gloria y estarás con Él eternamente? ¿O solamente lo deseas? ¿O solamente lo supones? O pues ahí la llevamos, pero al rato termino de arreglar esto. No. La salvación es específicamente citada para el momento presente. El día de salvación es ahora. Ayer no, mañana, quién sabe, ahora. Así que todo aquel que piensa mal y le va dando largas al asunto, dice, bueno, ya cuando esté cerca de la muerte, me arrepiento, ya Dios me recoge. O, ¿sabes cuándo vas a morir? Vas a tener tiempo de hacer cuentas con Dios. Además, esos pensamientos tan torcidos,
Eso es premeditación, alevosía y ventaja, como diciendo, Señor, pues discúlpame, pero yo voy a vivir como yo quiera, y ya cuando se llegue la hora de que me vas a llamar, pues avísame para tener un momentito, sí, rezo un rezo, y rezo otro rezo, y ahora sí, ya todo está bien, ¿verdad, Señor? Tú eres grande en misericordia, qué bonito, qué amor tan grande tienes para con uno. Aunque no te hayas arrepentido, dime de dónde sacaste eso. Ciertamente no está en la palabra de Dios. Es sorprendente cómo las gentes viven en esclavitud, pudiendo ser libres. La cosa más simple del mundo los atrae, los enreda y los detiene de servir a Dios, de entregar su vida a Dios. Y el domingo se pone la máscara de cristiano y llegan con la Biblia bajo el brazo, pero el resto de la semana ni se acuerdan de tocar el libro. Hay algo sospechoso aquí, ¿no? ¿No creen ustedes? Vamos a otro par de escrituras. ¿Quieres abundar en esto? Del cambio enorme, el contraste grande entre la forma profética, de acuerdo a la ley, en el Antiguo Testamento, que vimos en 2 de Crónicas, capítulo 7, y el Nuevo Testamento, donde la gracia de Dios es lo que triunfa, lo que nos sostiene. Podemos no tener un edificio donde congregarnos, podemos no tener ropa decente que ponernos, podemos no tener un techo donde podamos dormir, debajo del cual podamos dormir. Podemos ser como aquel mendigo que estaba a la puerta del hombre rico, Lázaro. Y sin embargo, pasar de esta vida a la otra con gloria y con honra de parte de Dios. Pero en cambio, si tienes riquezas y no tienes al Señor, si el Espíritu de Dios no vive en ti, si nunca fuiste salvo, si nunca te convertiste, si nunca te arrepentiste, si nunca volviste tu rostro al Señor humillándote ante Él, entonces no habrá bendición. Solo juicio. En el Salmo 51, el rey David, hablando con Dios, orando a Dios, reconoce que si él quisiera, aunque él sabe que no quiere, Dios no quiere eso, pues él podría ofrecerle sacrificios, igual que lo hizo Salomón. Y vaya que lo hicieron por miles, como ya vimos. Pero David supongo que está diciendo, bueno, yo sé que tú no quieres, Dios, pero si tú quisieras, yo podría ofrecerte sacrificios. Y eso lo vemos en el verso 16. Pero en el verso 51, el verso 17 del capítulo 51 de los Salmos, explica cuáles son los verdaderos sacrificios ante Dios y para Dios. Un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Señor. Esto tiene que ver, concuerda perfectamente con el versículo que vimos en 2 de Crónicas, capítulo 7. Si mi pueblo se humillare. Ese es un corazón contrito y humillado. Y buscar mi rostro, se orare y buscar mi rostro. Si se volviere de sus malos caminos. Fíjese, si se cumple todo eso, el Señor dice, yo lo arreglo. Yo arreglo todo. Eso está vigente para hoy. Es válido hoy. El Señor espera lo mismo de nosotros, de los seres humanos de esta época, de este tiempo. Espera lo mismo exactamente. No hay diferencia. Dios tiene un solo rasero y un solo plan de salvación. Jamás lo ha cambiado ni lo cambiará. Si te humillas y oras a Él y buscas su rostro y te arrepientes de tus malos caminos y los dejas para siempre. Si cumples con eso que está en el versículo 14,
de 2 de Crónicas, capítulo 7, Él perdonará tus pecados, sanará tu dolencia, y es más, promete sanar la tierra. Yo no dudo que Dios permita estas cosas, como esta que estamos pasando ahora. ¿Por qué? Porque la tierra, el mundo entero, está podrido moralmente. Muchos de ustedes no saben ni siquiera lo que está pasando en el mundo acerca de las cosas perversas que hacen aquellos que no creen en Dios. Quizás en otro mensaje habrá oportunidad, Dios lo permita, de ampliar en esto. Y Dios, iracundo, voltea y mira y dice, estos no tienen lucha. Como acabó con ellos durante el diluvio. ¿Tiene derecho el Señor a hacer eso? Claro, Él es soberano y tiene el poder para hacerlo. Pero en su paciencia espera que todo el mundo se arrepienta. Ahora, no confundas esto, la paciencia de Dios también tiene un límite. Llega un tiempo en que dice hasta aquí y hasta ahí, y de esa raya no pasas. No importa quién seas o cómo te llames o cuánto tengas o cuánto sabes. En eso Dios es parejo y en todo. Pero en eso Dios es parejo específicamente con todos. No hace distinción de personas. Así que lo que el Salmo 51 dice, en el versículo 17, un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Señor. David conocía el pensamiento de Dios, el deseo de Dios. ¿Falló? Sí. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Alcanzó perdón y bendición? Sí. Pero la gracia de Dios no está con el rebelde, sino con aquel que se arrepiente, se humilla ante Dios. Ahora más que nunca necesitamos que cada individuo que se llame creyente haga estas cosas, que vuelva su rostro a Dios, que le busque humillado, que se doblegue ante Él, que clame a Él. Pero desde mi encierro parcial aquí, oigo que pasan todos los días, a cualquier hora y a una medianoche, gentes manejando con su radio o estéreo, no sé lo que lleven, una orquesta completa de 100 músicos, qué sé yo, a todo volumen. Y lo que más me duele es el tipo de ruido llamado música que van oyendo. ¿Por qué me duele? No es que me duelan los oídos, me duele que no hayan entendido y que están viendo la tempestad y no se hincan, como dice el refrán. Ni viendo la tempestad te hincas, dice la gente. Pues así es. Pasan hablando de estupideces, es decir, escuchando estupideces en esa música moderna, inmoral, indecente, que llama a las cosas carnales, a la lascivia, al placer mundano, y aún deshonra a Dios yendo a veces contra Él. Directamente contra Él. Y yo digo, ahora entiendo por qué. Dios permite que estas cosas ocurran. No seas ya más una víctima de este mundo. Busca el rostro de Dios, humíllate ante Él, pide perdón, arrepiéntete. Los tiempos finales están aquí. ¿Sabías tú que alguien publicó recientemente que si viene hambre durante este año 2020, si la cuarentena se prolonga, va a haber mucha falta de alimentos, mucha hambre? Y entonces va a haber revueltas en las calles. Y van a morir más por el hambre que por el virus. Y se habló de números concretos. Una tercera parte de la población mundial. ¿Sabes tú que esto está profetizado? Precisamente así.
Y después se habla de 2/3 partes, y la muerte de los peces del mar y de las plantas y el desastre final. En realidad no es difícil comprender estas cosas, ni difícil escoger. Sin Él nada podemos hacer. No podemos triunfar contra la verdad, sino por la verdad. Hermanos en Cristo, los que de verdad son hermanos en Cristo, escuchen, es tiempo de orar a diario, constantemente. Es tiempo de voltear hacia arriba. Es tiempo de humillarnos ante el Señor. Es tiempo de pedirle más de su gracia. Es tiempo de pedirle que nos prepare y nos fortalezca para hacer testimonio a aquellos que están en angustia porque no creen en Dios, porque diciendo que creen, no creen. Porque diciendo que creen o son cristianos, saben que si murieran hoy, de hambre o del virus o de lo que sea, no irían con Él. Es tiempo de dar testimonio, es tiempo de pedirle a Dios que nos habilite para hacerlo. Voy a terminar con un versículo y una ilustración. El versículo está en Hebreos y dice claramente, escúcheme, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Oyó bien? La palabra nadie es aterradora. Andemos un poquito en eso. ¿Qué quiere decir el Señor en su palabra cuando dice sin santidad? ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, sin que yo te haya apartado para mí y te haya sellado para mí. Eso es lo que significa, sin santidad. Y dirá alguno, ¿y por qué Dios es tan cruel que no me aparta para Él? Porque te pide que te humilles a Él, que reconozcas que Él es supremo y está sobre ti, porque reconozcas que tú eres la criatura y eres el creador, que tú busques su rostro humilde, humillado, que supliques de su gracia y supliques de su perdón, porque estás realmente, no de palabra, no de dientes para afuera, arrepentido de la vida que has llevado. Y cuando Dios sabe que esto es así, porque Él lo entiende, lo conoce, lo sabe de antemano, entonces, y solo entonces, Él sanará tu cuerpo, tu alma, la tierra donde vives, ayudará y traerá bendiciones a tu familia, lluvias de bendición. Allá en Crónicas vimos, si yo cerrara los cielos para que no hubiera lluvia. Lo contrario, ¿no? Y mandare la plaga, a que se acaben las cosechas. Y mandare pestes. ¿Cómo vas a volver a estar en relación conmigo y tener mis bendiciones? Humíllate. Busca mi rostro. Ora a mí. Vuélvete de tus malos caminos. Arrepiéntete, en otras palabras. Y entonces yo oiré desde el cielo. Perdonaré tu pecado. Sanaré tu tierra. Hoy, en uno de los últimos días, y cuando digo esto no lo digo citando fechas porque nadie sabe la hora y el día, pero digo, el tiempo está cercano. Todo lo que vemos es indicio de que el tiempo está cercano. No hay duda. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. El solo pensamiento de saber que de pronto dejaremos la tierra, de cualquier manera que sea, no importa, y estaremos en su presencia para siempre. Es un hecho que no tiene paralelo, no tiene igual. Es un hecho único y podría ser en cualquier tiempo ya. Sin santidad nadie verá al Señor, está en Hebreos 12, 4.
Lee de ahí en adelante, búscalo. Y te recomiendo ese mismo que veas Hebreos capítulo 7, para que veas una vez más el contraste entre el Antiguo Testamento, el templo, la dedicación del templo, en este caso en particular que vimos hoy, y la dedicación del templo, y quién es el templo hoy, bajo el Nuevo Testamento, el testamento de la gracia y no de la ley. Porque yo no encuentro un solo versículo que diga, y cumpliendo la ley tú serás salvo. No. Pero por todas partes vemos en la Escritura que es por la fe en Cristo Jesús y su gracia abunda para perdonar a aquel que se arrepiente y lo aparta, lo sella. Recuerda que sin apartamiento de parte de Dios, sin santidad, nadie verá al Señor. Verá al Señor cornudo en el otro sitio, pero no al Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, sino al Rey de este mundo. Y eso es totalmente drástico. Así que busca el capítulo 7 de Hebreos y estúdialo. Y ve Hebreos 12:4. Y recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora déjame presentarte una pequeña ilustración. En estos días de Pascua pasados, como siempre, en la internet encontramos muchos artículos románticos religiosos, pero a veces sin fundamento bíblico. Pero a veces encontramos cosas hermosas, por lo menos que ilustran. Y este es el caso ahora. Encontré algo de un burrito que andaba fuera de su establo, de su casa, lejos de su amo, y regresa a su casa y le dice a su amo, te tengo que contar que hoy llevé sobre mis lomos a un tal Jesús. Dice, y me sorprendió que cuando entrábamos a Jerusalén, me tendían mantos enfrente de mí, porque yo pisara en ellos, ponían palmas y gritaban aleluyas a mí, y decían, Hosana, a mí. Dice, nunca había experimentado tal cosa. No me imaginé que la gente de Jerusalén fuera así, tan hospitalaria. El dueño comprende lo que está pasando y le dice, mira, burrito, regrésate al punto de entrada a Jerusalén y vuelve a entrar a Jerusalén, pero esta vez no lleves a nadie sobre tus lomos. Ve tú solo. Y el burrito, obediente, aunque era burro, era obediente, ¿no? Y se fue a la entrada de Jerusalén, hizo la misma ruta o recorrido que había hecho antes, con Jesús encima, pero ahora no llevaba a nadie sobre sus lomos. Y les sorprendió que la gente lo veía y como si no lo veía. O algunos ni volteaban a verle. Nadie lo tomó en cuenta. Y regresó desanimado y cabizbajo y le contó al amo lo que le había pasado. ¿Ya sabes cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Es muy simple. Sin Él, nada somos, nada podemos hacer. Sin Él, somos igual o peor que ese burro o cualquier otro burro. Valemos menos que un burro sin Cristo. Y con Él somos todo.